todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eduardo el Viejo. Él fue el segundo rey de los anglosajones y libró importantes enfrentamientos contra los invasores vikingos que estaban tomando una buena parte de la isla de Gran Bretaña, pero es especialmente recordado por ser uno de los mayores constructores de la Inglaterra medieval. Esta biografía es realizada por petición de Itzel Pineda, Rebe Toribio, Paloma Engra, Irene Gavidia y Hanna Caro. Eduardo de Wessex nació posiblemente entre los años 874 y 877 en algún punto del reino de Wessex, actualmente en Inglaterra. Fue hijo del rey Alfredo el Grande y de la esposa de este, el jesuita Mucel. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Eduardo el segundo de sus vástagos. El niño se crió en la corte de su padre junto a su hermana Elfrida, recibiendo ambos la misma educación, algo que es bastante extraño para la época, debido a que las mujeres no recibían la misma formación que los hombres, pero en este caso ambos hermanos tuvieron los mismos tutores y cuidadores, siendo educados y criados juntos. Eduardo sería formado para ser el futuro rey de los anglosajones, aunque no tenía asegurado el trono pese a ser el hijo mayor y el heredero de su padre, el rey Alfredo el Grande, debido a que tiene una serie de primos paternos que también podrían reclamar el trono al tener más derechos que Eduardo para sentarse en el mismo. Por esta razón, sería criado para ser un hombre fuerte y astuto. El príncipe pronto sería descrito por sus contemporáneos como un muchacho inteligente, gentil y sencillo, que prestaba una gran obediencia a su progenitor, además de que era muy atento y educado con todo aquel que visitaba la corte de su padre. Mientras Eduardo iba creciendo, su padre, el rey Alfredo, empezó a ganar una gran fama por su incansable lucha contra los vikingos que intentaban apoderarse de la isla de Gran Bretaña. Además de que su progenitor consiguió hacerse con parte de los dominios vecinos, uniéndolos en un solo reino, al someterse ante el monarca todos aquellos pueblos que no eran vikingos. Por esa razón se autoproclamó como el primer rey de los anglosajones. Desde muy joven, el príncipe fue instruido para saber gobernar con cabeza y ocuparse de la administración de sus dominios, además de que recibió una estricta formación militar. Eduardo pronto empezaría a participar en aquellas campañas militares contra los invasores daneses y junto a su padre participó en la batalla de Funen en el año 893, un enfrentamiento donde el príncipe mostraría su gran arrojo y valentía, siendo su participación en dicho conflicto uno de los puntos claves para la victoria de los anglosajones, pero realmente quien se llevó casi todo el mérito de la victoria sería su padre, el rey. En aquel mismo año, Eduardo se casó con una mujer llamada Edwina, teniendo para entonces él entre 16 y 19 años de edad en el momento de la unión, pero apenas hay información sobre su esposa, desconociéndose cuál era su verdadero origen o su posición en la sociedad de su tiempo, pero es muy posible de que Edwina hubiese sido la amante de Eduardo antes de convertirse en su esposa. La pareja llegaría a tener 3 hijos en común. En el año 896 nació Athelstan, que fue rey de los anglosajones y es considerado por algunos historiadores modernos como el primer rey de Inglaterra. En el año 895 nació Alfredo, quien llegaría a edad adulta, y en el año 900 nació una hija llamada Edith. Esta fue entregada en matrimonio al rey vikingo de York, pero en ciertas ocasiones se cree que pudo ser una abadesa conocida como Santa Edith de Polesworth.
Según se cree, en la década de 890, Eduardo mantuvo algunas disputas con su padre, el rey Alfredo, debido a que apenas es mencionado en las crónicas de dicha década. Pero es muy posible que durante ese intervalo de tiempo el príncipe hubiese seguido librando una serie de campañas militares contra los invasores vikingos, pero estas serían ignoradas o pasadas por alto por los cronistas de la época. En aquella década, su madre, Etheldwita Muthel, tampoco es mencionada apenas en las crónicas, así que esto hace suponer que Eduardo obtuvo el apoyo de su madre durante las disputas que mantuvo con su padre, y que el rey Alfredo el Grande intentó borrar a ambos de la historia, ordenando que no apareciesen en las crónicas de la época. En el año 899 falleció su padre, el rey Alfredo, así que Eduardo se convirtió en nuevo rey de los anglosajones, y pese a que la herencia de su fallecido padre fue repartida entre los hijos y los sobrinos del difunto, el nuevo monarca recibiría más tierras y posesiones que el resto de sus hermanos, al ser el hijo mayor del fallecido monarca. El trono anglosajón pronto sería disputado entre Eduardo y su primo, el príncipe Ecgtheow, hijo del fallecido rey Ethelredo I de Wessex, hermano de Alfredo el Grande. Ethelwulf consideraba que tenía más derecho a sentarse en el trono anglosajón, debido a que cuando su padre falleció, él y su hermano mayor, Ethelred, eran muy pequeños y fueron apartados de la corona, sentándose su tío, el rey Alfredo el Grande, en el trono de Wessex como sucesor de su fallecido hermano. Ante la amenaza de su primo Ethelwulf, Eduardo marchó junto a su ejército y tomó algunas de las poblaciones que le había dejado su difunto padre como herencia. En un principio, Ethelwulf declaró que se mantendría al margen de la gobernación, mientras Eduardo era oficialmente reconocido como el segundo rey de los anglosajones en el mes de junio del año 900. Mientras esto pasaba, su primo Ethelwulf se ganó la confianza de los pueblos daneses que se encontraban asentados al este de Inglaterra y les animó a conquistar el reino de Mercia, que era gobernado por el cuñado de Eduardo, el señor Ethelredo II de Mercia, el cual estaba casado con la hermana mayor del monarca, la señora de los Mercios Ethelfleda de Wessex, siendo el reino de Mercia vasallo del trono anglosajón. Rápidamente, Eduardo tomó represalias contra su primo y los pueblos vikingos que le apoyasen, iniciándose una invasión hacia el este de Inglaterra, viviéndose la batalla del Holm. Aquella victoria sería ganada por los daneses, pero pese a cosechar el bando enemigo tal victoria, los daneses tuvieron importantes derrotas, perdiendo a muchos hombres y a algunos de sus líderes. Además de que durante tal conflicto también acabaría falleciendo el primo de Eduardo, el príncipe Ethelwulf. Tras la muerte de su primo, Eduardo pudo centrarse completamente en gobernar su reino, al no haber otro rival que le intentase arrebatar el trono. Una de sus primeras medidas sería la de establecer una paz con los pueblos daneses del reino de Northumbria y del este de la actual Inglaterra, siendo conocida esta región como Danelaw. La necesidad de establecer tal paz hace pensar que Eduardo el Viejo deseaba realmente una tregua para que su reino se pudiese recuperar tras vivirse tantísimos años de enfrentamientos. Incluso se cree que durante un breve periodo de tiempo llegó a haber una buena relación entre el pueblo anglosajón y los daneses, ya que el monarca animó a su pueblo a adquirir tierras y propiedades en los territorios que se encontraban bajo el poder de los daneses. Pero aquella paz no duraría demasiado, debido a que los daneses del reino de Northumbria pronto iniciaron una serie de conflictos con Mercia.
Eduardo pronto saldría a la defensa de los Mercios y uniría fuerzas con su hermana Ethelfleda, quien se había convertido en la señora de los Mercios por derecho propio tras el fallecimiento de su marido, Ethelredo II de Mercia. Ambos hermanos fomentaron la construcción de fortalezas, de campamentos militares y fuertes en distintos puntos de sus dominios, intentando aumentar las defensas ante los ataques de los daneses. Tras años de enfrentamientos contra los daneses, el ejército de Eduardo el Viejo logró abrirse paso entre los dominios vikingos y consiguió que distintos pueblos daneses se acabasen sometiendo a él, obligando al ejército enemigo a retroceder y a quedarse aislado ante el avance de las tropas anglosajonas, quedando pocas poblaciones y ciudades bajo el control de los daneses. Finalmente, en el año 918, las ciudades de Ulster y York se sometieron finalmente a Eduardo el Viejo y sin apenas esfuerzo, siendo esto posible ante el miedo de ser ocupados por los vikingos noruegos que estaban empezando a invadir el reino de Northumbria. Eduardo inició una serie de conflictos contra los nuevos invasores nórdicos, disputándose el control de York. También mantuvo algunas tensiones con los gobernantes galeses, con los cuales mantuvo una serie de disputas fronterizas, pero finalmente logró que los líderes galeses le mostrasen lealtad. Por aquella época, Eduardo también tomó el reino de Mercia, el cual acabaría anexionándolo a la corona anglosajona tras la muerte de su hermana Ethelfleda en el año 918. Aquella anexión ocasionó que su sobrina, Elwing, hija de su hermana Ethelfleda, fuese desposeída de su cargo como señora de los Mercios, convirtiéndose así en la última gobernante independiente de Mercia. Pese a tomar el control de distintos pueblos daneses, Eduardo se mostró como un gobernante benévolo que no quiso tomar represalias contra la nobleza danesa, que en su día fue su enemiga, sino que les permitió seguir manteniendo su posición y sus tierras, siempre y cuando le mostrasen lealtad al monarca. Lo mismo pasó con el pueblo de Mercia y con todos aquellos señores anglosajones que le mostraban su más profunda lealtad, siendo recompensados con bienes, tierras y propiedades, formando así una nueva nobleza anglosajona. Mientras se desarrollaban estos conflictos contra los pueblos vikingos, Eduardo también se centraría en ciertos asuntos de su reino, como por ejemplo la educación. Durante el reinado de su padre, el rey Alfredo, el reino floreció culturalmente tras haberse vivido años de decadencia cultural, apostando su progenitor por la educación del pueblo anglosajón. Se desconoce qué políticas adoptó Eduardo con respecto a la cultura, la educación y las artes de su reino, debido a que apenas se conservan documentos que hablen sobre estos asuntos, aunque se cree que durante su reinado tuvieron un peso importante los eruditos procedentes de Mercia. Tampoco se sabe cómo fue exactamente la relación de Eduardo el Viejo con la Iglesia, aunque se cree que no fue demasiado buena. Se sabe que el monarca hizo llegar hasta Roma una serie de limosnas de parte de la corona y del pueblo anglosajón, además de que tanto Eduardo como su madre, Elisabetta Mucel, llegaron a fundar una serie de conventos e intentaron hacerse con las reliquias de distintos santos para ser conservadas en las catedrales inglesas. Pero también se cree que el monarca mantuvo ciertas tensiones con algunos de los religiosos de su tiempo, como por ejemplo el obispo de Winchester, Tenewulf. Aquella mala relación con dicho religioso ocasionó que Eduardo rompiese cualquier tipo de lazos con la antigua catedral de Winchester, llegando a ordenar el traslado de los restos mortales de sus familiares y de las reliquias religiosas a otros lugares santos o catedrales.
Incluso se sabe que el monarca se negó a reformar o a expandir la antigua catedral de Winchester, llegando a ordenar la construcción de la nueva catedral de dicho lugar, algo que supondría un gran derroche de dinero si se compara con las obras que se podría haber realizado en la antigua catedral, trasladando a esta nueva los restos de sus parientes más cercanos. Al no conservarse apenas documentos sobre el reinado de Eduardo el Viejo, ocasiona que tampoco se tengan muchos datos sobre cómo fue su mandato, y los pocos informes que se conservan fueron realizados tras su fallecimiento. Gracias a las crónicas y a las pocas cartas que se conservan, algunos historiadores creen que Eduardo llegó a amasar un buen número de tierras que se convirtieran en propiedad de la corona anglosajona y que rara vez regalaba a sus familiares o a la nobleza, siendo unas posesiones muy necesarias para poder financiar los conflictos que estaba librando, cediendo temporalmente algunas de sus posesiones y tierras al clero o a la nobleza, a cambio de importantes sumas de dinero y bajo la seguridad de que éstas acabarían regresando a la corona cuando el monarca realmente las necesitase. También se cree que pudo haber realizado algunas reformas administrativas y judiciales, pero esto son solo suposiciones, ya que no se conservan documentos que hablen sobre estos temas, aunque sí hay constancia de ciertos juicios que se celebraron durante su gobernación y de cambios en las leyes de la época. Eduardo sería descrito por los cronistas de la época como la sombra de su progenitor y sería constantemente comparado con él, siendo considerado como inferior a su padre en todos los sentidos, especialmente en lo que se respecta a la cultura y a la educación. El cronista Juan de Worcester llegó a escribir sobre Eduardo, considerándole como un rey brillante y poderoso, pero lo cierto es que apenas destacó como militar si se le compara con su padre, el rey Alfredo el Grande, o con otros reyes de Wessex, aunque esto puede ser a causa de la falta de documentación que hay sobre su reinado. Se sabe que Eduardo fue eclipsado en su época por su hermana Ethelfleda, quien llegó a destacar como gobernante en un mundo de hombres. Por esta razón, se cree que Eduardo fue considerado en su tiempo como un rey débil, al ser menos influyente y valorado que su hermana mayor, pasando muchas veces desapercibido cuando se habla de su padre, el rey Alfredo, o de su propio hijo, el rey Athelstan. Eduardo es conocido popularmente por su apodo de El Viejo, el cual se le fue concedido en el siglo X por el monje y cronista Wulfstan el Cantor, quien le entregó tal apodo para diferenciarle del rey Eduardo el Mártir. Tampoco se sabe mucho sobre la vida privada de Eduardo. Se sabe que él estuvo casado en primeras nupcias con una mujer que había sido anteriormente su amante, Edwina, pero tras sentarse en el trono anglosajón, el gobernante consideró que su esposa no tenía rango adecuado para ser la consorte de un rey. Por esta razón la acabaría repudiando para casarse en el año 901 con su prima, la princesa Elfleda de Wessex, que era la hija de uno de los primos hermanos de Eduardo, siendo un casamiento ideado para estrechar los lazos dentro de la casa Wessex y dejar a un lado las luchas por el control anglosajón. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el mismo año en el que se casaron, nació un hijo llamado Ethelward. Este sería un erudito anglosajón que viviría como ermitaño, pero acabaría siendo asesinado por su medio hermano, el rey Athelstan. En el año 902 nació Edwin, pero este también sería asesinado por su medio hermano, el rey. En el año 903 nació Edfleda, que sería monja. Hacia el año 904 nació Edgiva, que sería en primeras nupcias reina consorte de Francia,
y en segundas condesa consorte de Aumale. En el año 905 nació Elfleda, que sería monja. En el año 906 nació Ethelfleda, que también sería monja. En el año 907 nació Edgilda, que sería condesa consorte de París. En el año 908 nació Elgiva, que sería duquesa consorte de Bohemia. En el año 909 nació Ethelgilda, que sería monja, y en el año 910 nació Edith, que sería la primera esposa del emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico. El matrimonio tuvo un total de 10 hijos en común. Hacia el año 920 falleció su esposa Elfleda, casándose así en terceras nupcias con la noble Edgiva de Kent, teniendo para entonces él entre 43 y 46 años de edad en el momento de la unión, mientras que su nueva esposa tenía alrededor de 17. De este tercer matrimonio nacerían 4 hijos más. En el año 921 nació Edmundo, que se acabaría convirtiendo en rey de Inglaterra bajo el nombre de Edmundo I. En el año 922 nació Edburga, quien acabaría siendo monja. En el año 923 nació Edgiva, que fue condesa consorte de Turgau. Y entre los años 923 y 924 nació Edred, quien sería rey de Inglaterra. Se cree que Eduardo falleció a los pocos meses de haber nacido su último hijo, muriendo el 17 de julio del año 924, cuando tenía entre 47 y 50 años de edad. Según las crónicas de la época, el monarca falleció cuando estaba intentando sofocar una serie de levantamientos rebeldes cerca de la localidad de Fardon, muriendo poco después de haberse producido tales altercados. Sus restos mortales descansan junto a los de su padre y otros parientes suyos en la abadía de Hythe, en Winchester, en Inglaterra. Eduardo fue un hombre que tuvo que reinar en tiempos complicados, ya que no solo tuvo que hacer frente a los invasores vikingos, sino que al inicio de su reinado se tuvo que disputar el trono con su primo hermano Ethelwulf, quien parecía tener más derechos sucesorios. Este monarca es un completo misterio para muchos historiadores, debido a que apenas se conservan documentos que hablen sobre él, siendo tan solo mencionado en unas pocas crónicas y cartas de la época. Incluso los manuscritos que hablan sobre su vida y de su reinado fueron escritos años después de su fallecimiento, así que muchos puntos de su vida se basan en suposiciones. Eduardo es eclipsado en muchas ocasiones por sus propios familiares, como es el caso de su padre, el rey Alfredo el Grande, su hermana Ethelfleda o su hijo, el rey Athelstan, siendo visto en muchas ocasiones como un monarca débil que apenas tuvo peso en la historia, pero en verdad esto es por culpa de la falta de documentación. Pero hay que destacar que Eduardo es especialmente recordado por ordenar la construcción de castillos y fortalezas, siendo considerado como uno de los mayores constructores de la Inglaterra medieval. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduardo el Viejo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Li Qingyuan, Ezequiel Britos, Martín Tello, Michelle Lucio, Flora Norimaki, Fabiola Serruto y Fontaine Foxy. Y con esto me despido. Hasta la próxima.